Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar esta enseñanza del día de hoy, continuando con doctrinas fundamentales. Estamos ya por terminar, estamos empezando hoy el tema de eclesiología, la iglesia, qué es lo que habla la escritura al respecto, por qué nos congregamos, por qué la iglesia, toda esa parte la vamos a estar revisando. Vamos a orar primeramente. Señor, bendito eres, creador de cielos y de tierra, te exaltamos, Yahweh, porque no hay otro Dios como tú. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre y gracias porque tú nos permites escudriñar tu palabra, meternos a ella, Señor, que seas tú revelado en nosotros y tus verdades. Permite, Espíritu Santo, que en este momento tú tomes el control, tú manifiéstate, guíanos, abre nuestro entendimiento, que recibamos en nuestro corazón, que nuestros espíritus sean perceptivos, en que toda palabra que se hable, que se diga sea tuya. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es eclesiología? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la eclesiología es... la palabra iglesia viene de eclesia, que es un término griego, comúnmente significa asamblea, congregación convocada. Esto es, yo llamo a alguien y ese conjunto de personas es lo que conocemos como iglesia. Cuando el Señor salva a un pecador, no solo le perdona, sino que lo incorpora espiritualmente al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, somos integrados, haciendo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de la iglesia, ¿no? Donde nos congregamos para que hemos sido llamados por el Señor mediante el evangelio que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Todo mensaje que tiene que ver con el Señor Jesús y el plan de salvación de Padre sobre nuestras vidas. Lo siguiente es ser integrados al cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto es a la iglesia. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Aunque el término puede implicar la idea de llamados, su énfasis principal no está en la etimología, sino en la realidad de una comunidad reunida bajo la autoridad del Señor. Haciendo a un lado el tema de congregarnos, que ese es el término, la congregación de personas con un mismo fin, lo importante es que esta reunión de personas está bajo la autoridad del Padre. El Señor lo planeó, ¿no? O está dentro de todo el plan de salvación que vimos, que la salvación no solamente es cuando llegas y aceptas al Señor Jesús y es tu Salvador, sino todo lo que conlleva de ahí hasta la vida eterna. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio, no es una institución meramente humana, sino una realidad espiritual visible. Y esto es porque es un grupo de personas que hemos sido regeneradas y unidas en el Espíritu a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Cuando el Padre salva a una persona, no la deja aislada espiritualmente, sino es trasladado inmediatamente a ser integrado al cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que esto de el crecimiento de la congregación viene por obra del Padre, a través del Señor Jesús, que todo aquel que le recibe es añadido, así ocurrió en Hechos, día tras día eran añadidos los que habrían de ser salvos.
y vamos a ver cómo está fundamentada la iglesia sobre una verdad. La iglesia tiene una naturaleza, que es lo que describe su esencia, no solo su función o estructura, sino la naturaleza de lo que es, ¿no? La iglesia es una realidad espiritual, orgánica y redimida, y está integrada por todos los que hemos sido salvados y unidos al cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La unidad es una unidad orgánica entre los creyentes. A ver, cuando se habla de algo orgánico es que por sí mismo produce y crece. Como que no requiere de alguien más. Por ejemplo, una empresa crece orgánicamente cuando sus procesos internos hacen que se vaya multiplicando tanto la producción como los clientes que hay, ¿no? Hacia dónde sale. La iglesia no necesita factores externos. El Espíritu obrando en la iglesia hace crecer el cuerpo. De hecho, Él es el que atrae. Recordemos que el Padre es el que nos llama. Entonces, número 1, es una unidad orgánica entre los creyentes. O sea, el mismo Espíritu que impera es el que hace que haya unidad y vaya creciendo. 2, tiene una dependencia total en Cristo Jesús. Una iglesia no se puede llamar iglesia si no es porque hay una dependencia total sobre la obra de Jesucristo. No se le puede llamar, bueno, sí se la llama, ¿no? Pero les iba a decir, porque hay la iglesia satánica, ¿no? Que es una congregación de personas, pero su fundamento obviamente no es Cristo Jesús. Y el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, es nuestro Señor quien gobierna y da vida. Cualquier otro fundamento, cualquier otra razón, esto lo vamos a ver, no es de Él, ¿no? Entonces la iglesia primordialmente, el cuerpo de Cristo, tiene unidad, depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo y Él es el que gobierna y da vida. La segunda naturaleza de la iglesia es como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor ama, redime y santifica a la iglesia. No porque estemos en una iglesia ya somos santos. De hecho, recuerden que la santificación es un proceso continuo hasta que seamos traspuestos a un cuerpo glorificados, que seamos traspasados, que seamos glorificados. Mientras, todo ese tiempo que vivamos en esta carne, somos santificados. Y esto es que el Señor, a través del Espíritu Santo, va limpiando y va haciendo que Él crezca en nosotros y que nuestro yo mengue. ¿Y esto qué implica ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo? Una relación de amor y pacto. El Señor, ya lo hemos visto, el Señor no tenía la obligación de morir por nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y el Señor Jesús dice, mía es mi vida, ¿no? O sea, yo la doy y la entrego cuando pues, de mí depende, ¿no? No depende de alguien más, de mí depende. De esa manera el Señor se entrega por su iglesia. Esa referencia y analogía que hace Pablo respecto a la relación de Cristo con la iglesia, que es su cuerpo, como la esposa, o una relación de matrimonio, la unión que se da, y lo veíamos el miércoles, la unión que se da en el matrimonio viene
de una relación de amor y un pacto. En este caso hay un pacto matrimonial. Viene de la pureza, santificación progresiva. Ya lo decía ahorita, no somos santos en la totalidad de palabras, sino vamos siendo santificados. O sea, esa es la meta, alcanzar una santidad plena y completa. Y tenemos un futuro glorioso. Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Eso seguramente lo vamos a tocar cuando veamos escatología. Pero se van a celebrar unas bodas en el cual el Señor Jesús tomará a su iglesia como esposa. Lo que viene a ser algo, una alegoría entre el matrimonio, bueno, allá sí será espiritualmente. La tercera naturaleza que tiene la iglesia es como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ya no son cualquier cosa, ya no somos cualquier cosa. Ahora venimos a ser un lugar de habitación de su Espíritu para que Él more en nosotros. Y cuando, si recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando se construyó primero el tabernáculo y primordialmente el templo, cuando David expone que quiere construirle una casa al Padre, que viene palabra del Señor, él le dice: no, tú no me vas a edificar, porque en todo este tiempo, dice el Señor, yo no he demandado ningún lugar para morar. Si lo hubiera querido, pues yo hubiera mandado a hacer una casa. Pero dice: pero tuviste una buena intención en tu corazón, David, y sabes que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, por la intención que tú tuviste, ¿no? Por ese deseo. O sea, nadie te lo pidió, yo no te lo pedí, pero tú tuviste en tu corazón hacerlo. De hecho, si tú lees los últimos capítulos de Segunda de Reyes, en realidad David fue el que diseñó, recibió la revelación porque le entregó planos y materiales en preparación de lo que iba a hacer Salomón. O sea, prácticamente le encargó a Salomón: termina lo que ya empecé. Ahora, cuando el Señor se inaugura el templo, dice la Escritura que Él lo hizo su habitación, su lugar de morada. O sea, Él estaba ahí permanentemente. Tal es así que cuando se hace la dedicación y se empieza a ministrar, a intentar ministrar, dice que la nube de su presencia llenó la casa y que no podían entrar a ministrar porque Él estaba ahí. Imagínate, corpóreamente Él estaba ahí. Había una manifestación física al respecto que no podían entrar. Ahora, en Ezequiel se nos dice cómo a raíz del pecado y la desobediencia y la profanación del templo, el Espíritu Santo se va de la casa. O sea, dice: no quieren honrarme en mi casa, pues me voy de mi casa, ¿no? De la que supuestamente era mi casa, ¿no? Porque ustedes le han hecho todo menos mi casa. Cuando viene el Señor Jesús y se cumple la obra redentora en la cruz del Calvario, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo o el Señor Jesús o el Padre nunca demandaron un nuevo edificio. De hecho, el velo que había en el templo fue rasgado. Y dijo: ya no hay más división, ya no necesito un templo físico. Ahora mi lugar de morada va a ser cada uno de ustedes. La iglesia viene a ser el templo del cual mora el Espíritu de Dios. Y si te das cuenta, en Romanos 8, por ejemplo, que habla de viviendo en el Espíritu, todo se refiere al Espíritu viviendo en nosotros individualmente y congregacionalmente. Él habita en la alabanza de su pueblo, dice la Escritura. ¿Y cómo puede habitar en la alabanza de su pueblo? Pues cuando se congrega, ¿no? Cuando hay esta reunión de personas. ¿Qué viene a hacer esto como templo del Espíritu? Que la presencia real de Dios esté en medio de su pueblo. Ya no es así como a ver si está, no, sabemos que ahora está en nosotros.
demanda santidad como requisito. Sin santidad nadie verá al Señor. De hecho, por eso Pablo les dice, ¿qué no captan que ahora ustedes son templo del Espíritu de Dios? O sea, vivan de una manera en la cual su cuerpo sea un lugar digno donde Él esté y habite. No es para fiestas, no es para que tú le des rienda suelta a tus placeres, no, es ahora habitación del Padre a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y es una dimensión espiritual, no solo visible. Lo que tanto decimos como iglesia se ve a través de lo que vivimos ahora espiritualmente en Él. Cuarto, la iglesia como como pueblo de Dios. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, y el tercero dijo, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Y Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tienen una identidad, no andan ahí. ¿Qué es lo que hace característico a un pueblo que tiene una identidad? ¿Por qué se habla del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, el pueblo aquí de los aztecas, el pueblo de los mayas, no sé? Todas esas culturas que hay. La constitución en un pueblo habla de identidad. Si tú vas a un pueblo en cualquier lugar del país, en esas zonas de provincia, los provincianos se sienten orgullosos de su pueblo, de su tierra, de lo que ahí viven, de su identidad que tienen de ahí. Tú ve a un lugar costero y tienen una identidad muy diferente a los que viven en el norte. Y en el norte, por ejemplo, en Sonora, donde me tocó vivir, están los yaquis. Y se sienten orgullosos de su identidad como yaquis. Y vete a Mérida y el yucateco se siente orgulloso de ser yucateco como pueblo. Y así vete a las costas, ¿no? El veracruzano se siente orgulloso de ser veracruzano. Es un tema de identidad. Y Pedro lo que dice es, mira, si eres el linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, es porque eres un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. De tu vieja naturaleza te rescató para una nueva naturaleza. Ya no estás en oscuridad, ahora vives en luz. La luz de Él, lo vimos la semana pasada. Sí, cuando veíamos Malaquías. Dice, Él se levantará como el sol de justicia. Y ese sol es Jesús, la luz que lo ilumina todo. Un pueblo escogido, santo y adquirido por Él. Pero no solamente nos da una identidad, sino una identidad redimida. Ya no vivimos o tenemos una identidad de pecadores. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Y eso es algo que insisto yo mucho. No olvides quién eres en Él. Ya no eres... el Señor ya no nos ve como pecadores. Nos ve ahora como hijos. Y como hijos, si fallamos y pecamos, perdón tenemos en Él, si nos arrepentimos. Pero tenemos una identidad ahora en Él. Ya no nos ve como pecadores, tenemos una identidad. Y es importante que la iglesia tenga una identidad, porque nuestra identidad viene de Él. No somos cualquier persona. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Ahora que han habido estas marchas feministas, espero no meterme en ningún problema con TikTok, pero a ver, alguien salía a entrevistar y les preguntaba, oye, ¿y tú por qué estás en la marcha? Es que el feminismo, que no sé, sí, pero ¿cuál es el objetivo de la marcha? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué defiendes? Y de 10 entrevistas, 10 no sabían por qué estaban ahí. Oye, ¿por qué te viniste a congregar? Es que me dijeron que viniera. O nomás escucharon las letras L, G, T, V, Y y Z y fueron. Y decían, ¿y tú sabes cuál es el motivo, la razón de esta marcha? O sea, ¿cuál es el motivo
o lo que los une como congregación en ese momento, convocados a reunirse. La gente no sabía. Se dicen ser X grupo y ni siquiera saben cuál es el fundamento de la identidad de ese grupo. El Señor, vamos a verlo así, para evitar tal cosa, dice, ustedes son cuerpo, el cuerpo de Cristo, son mi pueblo. Y si tú te vas a la referencia del Antiguo Testamento, que cuando Dios, el Padre Celestial, le dice al pueblo, Yahweh le dice, yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán a mí por pueblo. Y si son mi pueblo, no hay otro Dios más que yo, y yo no voy a tener otro pueblo más que ustedes. Hay un pacto que el Señor estableció. Trae identidad. Por eso hay esa tan importante identificación entre los judíos, y lo podemos entender nosotros en la promesa cumplida en el Señor Jesús, que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y sabes para qué es el pueblo judío? La identificación de dónde vienen. No venimos de, sí, en Abraham estuvo la promesa, pero Abraham tuvo dos hijos. Nosotros estamos en la promesa de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Bueno, de esos dos hijos estamos en la promesa en Jacob. Por eso viene esa identificación, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Muchos pudieran ser descendientes de Abraham. Todas las naciones alrededor de Israel, los amonitas, los del monte de Seir, que eran los descendientes de Saúl, hermano de Isaac, los moabitas eran descendientes de Lot, amonitas y moabitas descendientes de Lot, los ismaelitas o los de Madián eran descendientes de Abraham. Por eso el judío se identifica a decir, nosotros somos descendientes en la promesa dada a Abraham, confirmada en Isaac y confirmada en Jacob. Somos parte de las 12 tribus. ¿Entiendes la identidad? El Señor nos da la identidad que somos hijos de Él, hijos de Yahweh, hijos del Eterno. Eso es lo que el Señor ahora nos da en la identidad que tenemos como pueblo escogido dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tú dirás, oye, entonces la iglesia es visible o invisible. Las dos cosas. Es la iglesia invisible porque está compuesta de todos los verdaderos creyentes regenerados, y fíjate esto, de todos los tiempos. Desde los primeros creyentes que narra Génesis, creyentes en el Padre, como nación, los profetas son los que creyeron al Mesías que debe venir, y todos los que han creído desde que el Señor Jesús vino, y después de todos cuando vino el Espíritu Santo, todos esos creyentes que han habido desde Hechos hasta el día de hoy, son parte de la iglesia. El Señor hizo un plan atemporal. ¿En qué sentido? El que no dijo, los que se hayan convertido nomás del año 0 al año 33 después de Cristo. No es cierto. Él estableció un plan de salvación para desde los de Génesis hasta el momento que el Señor venga en su segunda venida, que es cuando se va a acabar la oportunidad de voluntariamente recibir o aceptar al Señor Jesús como Salvador. Según Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se dedica todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos los que han confesado e invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación, el Señor nos conoce. Si tú y yo estamos aquí es porque nosotros hemos invocado el nombre del Señor para salvación.
Y a partir de ese momento el Señor los conoce por nombre. Y es una iglesia invisible porque es la manifestación histórica manifestada, ¿qué dije invisible? No, visible, en congregaciones locales. No podemos congregarnos todos los creyentes de todo el mundo. Por eso el Señor permite, y es bíblico, que haya iglesias locales en cada lugar donde pueda haber personas que invoquen el nombre del Señor Jesús. El ejemplo más claro es Pablo, cuando salió de viaje misionero, él estableció iglesias a donde iba. Por eso tenemos carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los timoteos. No, no es cierto, ese ya era personal. Pero hace referencia a las ciudades. Apocalipsis describe 7 iglesias que no forzosamente eran iglesias visitadas por Pablo o descritos en las cartas de Pablo. De hecho, las mismas cartas denotan otras congregaciones que no hay una carta física, pero que había congregaciones en toda Asia Menor. La Odisea, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, Galacia no, ese fue el nombre de la que estaba ahí junto. Bueno, así era. En cada ciudad había una congregación local. Incluye creyentes verdaderos y en algunas cosas personas no regeneradas. Oye, ¿puede haber en las iglesias personas no convertidas? ¿Qué las hay? Los que son nada más visitadores, cumplidores del tiempo, sentados en una silla, ¿no? No porque se congreguen significa que son salvos. Hay gente que cree que solamente ir ya tiene salvación. No. Y debemos, de hecho, nosotros buscar que todo el que se congrega tenga una conversión y sea un creyente de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esa distinción es importante, esas 4 que les di, para entender que no toda estructura visible representa plenamente la realidad espiritual de la iglesia. No nomás es lo que se ve. De hecho, erróneamente se dice, porque no es el edificio. Voy a la iglesia. No. Estrictamente, si tú ya eres de Cristo y el Espíritu mora a ti, la iglesia está en ti. ¿Me explico? Somos parte del cuerpo. Pueblo adquirido, somos su templo, somos su esposa, somos el cuerpo de Cristo. Eso es todo lo que tiene que ver la iglesia y prácticamente en la mayoría no implica algo físico, sino algo espiritual. ¿Puedes verlo? El templo es un tema espiritual. El cuerpo de Cristo es un tema espiritual. La esposa es un tema espiritual. El pueblo quizás sea el más físico que se puede entender, aunque también es espiritual. Pero el Señor permite congregaciones locales para que sea visible lo que no es visible. De ahí la responsabilidad que tenemos como hijos de Él. Reflejar que somos de Él, que Él habita en nosotros. La iglesia no debe ser conocida por estar en las noticias de paparazzis, sino más bien por el legado que deja dentro de una región. En algún lugar, en un pueblo ahí cerca de en Cuautla, visitando a alguien allá, en el camino había una iglesia. Entonces tenías que pasar por la iglesia para entrar al fraccionamiento, ¿no? Donde vivía la persona. Y caminando, y digo, ay, mira que tienes una iglesia cristiana, ¿no? Digo, qué padre, ¿no? Que no sé qué, chalala. Y me dice, uy, si supieras. Dice, los domingos ellos se apropian de la calle y aquí se estacionan. Entonces, cuando hay gente que quiere pasar con su auto al fraccionamiento,
Dice, ya ha habido broncas porque se ponen intensos los hermanos. Y dice, y para colmo, en una ocasión, un carro estaba mal estacionado, iba pasando otro carro, quiso salir, total que se pegaron. Dices, ¿no sabes cómo salió la gente de la iglesia a reclamar y echar bronca? Dice, yo prefiero pasar y hacer como que no soy cristiano o cristiana para que no me identifiquen con ellos. ¿Sabes qué? Me da vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena. Debería ser los primeros en mostrar al Espíritu Santo en nosotros como para poner el ejemplo, ¿no? De no estacionarse donde no se debe. Cuando crecimos en la iglesia donde crecimos, en el Divino Salvador, recuerdo que pues, no había mucho espacio donde estacionarse, es la realidad, o sea, las calles se llenaban, entonces enfrente de la iglesia había un parque. Y recuerdo que tuvieron que ir a permiso, tengo muy presente eso, porque enfrente hay una unidad de policía, ¿no? Un cuartel de policía. Entonces los vecinos se quejaban de que entonces se tuvo que pedir permiso. Y hubo el permiso de decir, oiga, cuando haya reunión, tienen permitido estacionarse sobre la banqueta del parque, ¿no? Y fíjate qué curioso, por ser iglesia echaban bronca al respecto que hicieran. Y ahorita se estacionan, aunque no haya reunión, ¿no? Cualquier vecino ya se estaciona ahí. Pero mientras nosotros tenemos que dar testimonio de que somos más que un grupo físico, que se vea al Señor Jesús en nosotros. La iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Hebreos 8, 10 al 12 dice, por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La iglesia está formada por aquellos que participan del nuevo pacto en Cristo. Esa es la esencia, yo diría, de la iglesia. Alguien que no cree en el nuevo pacto que ahora tenemos a través del Señor Jesús en la obra que hizo en la cruz, redimiéndonos, simplemente no entiende, ¿no? De hecho, dice la Escritura, ¿no? Que al hombre natural el evangelio no es locura, no entiende. Simplemente dice, ¿cómo vas a creer? Yo no puedo creer. Pero los que nos congregamos, los que somos parte del cuerpo, es porque hemos reconocido el nuevo pacto en la sangre derramada por el Señor Jesús por nosotros. La cual el Señor Jesús habló cuando en la última cena, cuando dijo, ese es mi cuerpo, ese es mi sangre, el nuevo pacto hecho por ustedes, para salvación de ustedes. ¿Y esto qué implica? Que entonces tenemos una relación interna con el Padre, tenemos perdón real de nuestros pecados y una transformación de nuestro corazón. Es innegable que cuando aceptamos al Señor Jesús, o somos creyentes, o lo hemos reconocido como nuestro Salvador, algo en nosotros tuvo que cambiar. De hecho, es una evidencia de que Él mora en nosotros. Si alguien dice, y lo ves cuando les dicen, repite esa oración para que seas salvo, tú la puedes repetir, pero no con convicción. No por la repetición va a ser salvo, porque puede decir la oración y salir y vivir como vivía antes. La auténtica transformación viene cuando el Señor mora en ti, y porque tú fuiste genuino en aceptarle a Él en tu vida. Entonces, concluyendo esta parte, la iglesia no es un edificio ni una institución meramente humana, sino
la realidad espiritual establecida por Dios. Todo lo espiritual viene en la parte física a ser visible, sí, en las iglesias locales, pero primordialmente es en Él. De hecho, el cuerpo de Cristo, la esposa redimida, el templo del Espíritu Santo y el pueblo escogido del Señor dan muestras de la iglesia que somos en Él. Ahora, hay lo que es llamada la iglesia universal y la iglesia local. La escritura presenta a la iglesia en dos dimensiones complementarias. La iglesia universal, que es, comentamos ahora hace un momento, es la autoridad de todos los creyentes en Cristo de todas las épocas. No hay forma de juntarnos todos, ¿no? Todo lo que hemos creído. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todos los creyentes somos partes de esta iglesia universal, sean chinos, árabes, que vivan en Rusia, que vivan en la Patagonia. Dice Pablo, al judío y al griego, ¿no? Al judío y no judío. Todos los que hemos creído formamos parte de esta iglesia universal. Y una característica que tiene, bueno, las características que tiene es que obviamente es espiritual, es invisible en su totalidad, o sea, no hay forma de verlos a todos. Es universal, es para todos y unida en Cristo. Cuando se habla de testimonios de gente misionera que va de un lugar a otro, cuando es auténticamente el cuerpo de Cristo, llegan y hablan el mismo idioma espiritual. Hay identificación en lo que se habla. A lo mejor el tema del lenguaje causa una división, pero en lo espiritual hay entendimiento. Gente que va de México, voy a poner a África, no hablan los dialectos de allá, los idiomas de allá, pero por el Espíritu se dan a entender. Eso es un misionero. Establecer un vínculo espiritual, no importando el lugar donde estén, porque es el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu, sea donde sea que estemos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. No es que haya un espíritu en China, otro en la India y otro en Estados Unidos, y otro. No, es el mismo Espíritu. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber de un mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que sella la salvación en nuestras vidas, el cual pone el sello de decir, ya aceptó a Jesús, reconoció a Jesús como único suficiente Salvador. Ya es parte del cuerpo. Las iglesias locales son congregaciones visibles de creyentes en lugares específicos. Lo comentamos hace un momento. Mira, 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia que está hablando? En Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, a que viene la identidad. No todos pueden ser iglesias si no están santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es el mismo Señor del que cree en Rusia, del que cree en la Patagonia, del que cree en las Islas Fiji, de los que creen en Indonesia. Es el mismo Señor de todos, porque es un mismo Espíritu. El Señor permite que haya congregaciones locales. Imagínense, sería imposible congregar a todos los creyentes todo en un mismo lugar. Y el Señor permite esto. Es más, hasta en las mismas colonias, en una colonia puede haber 5, 10, X número de congregaciones
esperando que todas sean bautizadas del mismo Espíritu, ¿no? Algunos podrían ser que no, pero bueno, creyendo en el mismo Espíritu y en el mismo cuerpo, entonces viene esto. Son visibles, permite al Señor que sean organizadas, se reúnen, son reunidas regularmente dentro de este orden, y hay un liderazgo y disciplina. Relación entre la Iglesia Universal y la Iglesia local. No son iglesias diferentes, hay que establecerlo, es la misma, pero son dos expresiones de la misma realidad. La Iglesia Universal habla de la realidad espiritual, la Iglesia local es la manifestación visible. Les decía ahorita, visible en cuanto a que, oye, si es cierto que Dios mora en las personas, porque mira, esas personas se comportan de forma diferente a las demás personas del mundo. ¿Cuántos testimonios hay de personas que llegan y dicen, oye, es que yo quiero lo que tú tienes, no sé qué tengas, pero tu forma de actuar es diferente y yo quiero eso que tú tienes? Ese es el testimonio de la iglesia. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante y por qué el Señor permite una iglesia local? ¿Cuál es la necesidad de una iglesia local, una iglesia visible? Número 1, crecimiento espiritual, comunión, enseñanza, disciplina y servicio. Nadie vive la vida cristiana aislado. De hecho, el Nuevo Testamento no habla de personas individuales creyentes. Todo el Nuevo Testamento habla de congregaciones, lugares donde las personas iban y se reunían, y todas ellas respaldadas por el mismo Espíritu, porque creyeron en el mismo Señor, tienen al mismo Señor. Entonces, esa es la parte de la iglesia que debemos entender, la visible y la no visible. La no visible es espiritual, todos somos un cuerpo en él, y la visible es lo que correctamente debería decir, voy al templo, ¿no? El templo sí es un lugar físico, ¿no? Una edificación. O se puede decir, voy a la congregación, ¿no? A la reunión de personas. Podría decirse iglesia, sí, aunque el término ha sido muy, a lo mejor muy mal entendido, ¿no? La iglesia no es la edificación, o es más que la edificación. Voy a tocar ese tema, que es... ya lo perdí. ¿Cuál es la relación entre Israel y la iglesia? Para algunos hay dos posturas, solamente les voy a comentar, no voy a profundizar mucho al respecto. Algunos dicen que la iglesia, Israel, al despreciar el pacto con el Señor, por eso es que hubo un nuevo pacto a través de los gentiles, entonces que Israel fue desechado. Y fíjate que no, si lees Romanos aclara este punto muy, muy consensuadamente Pablo. De hecho, Pablo dice, pues si el Señor hubiera despreciado a Israel, pues no me hubiera escogido, pues yo soy judío, ¿no? Literalmente dice, pues yo soy judío, o sea, yo les estoy compartiendo. Todo viene de una relación con el pacto que el Señor estableció. La iglesia participa en el cumplimiento del nuevo pacto, y el nuevo pacto fue prometido a Israel. De hecho, cuando se habla que somos injertados en el buen olivo,
es porque Israel sigue teniendo una participación. La Escritura nunca habla que el pueblo de Israel haya dejado de ser el pueblo escogido. No hay ningún texto bíblico en el cual diga, los desprecié. No, no lo dice. A pesar de que despreciaron al Señor Jesús, no lo dice. De hecho, la connotación es que somos injertados en el pacto que ya había sido establecido, renovado en el Señor Jesús para toda la humanidad. Por eso Pablo insiste, ya no al judío ni al griego, sino a todo el que cree, ese es salvo. Entonces, hay algunos que piensan o concluyen o afirman que Israel no tiene nada que ver en los eventos finales escatológicos, que Israel está ya ajeno, ¿no? Y que van a ser salvados como de chiripazo, ¿no? Podremos decir. La realidad es esta: Israel va a reconocer a Jesús cuando Él venga en su segunda venida como el Mesías prometido. Van a decir, de hecho hay muchos teólogos, rabinos, judíos, que han recibido la revelación de Yeshua, HaMashiach, como el Mesías cumplido en el Jesús histórico que ellos rechazaron, que es el Mesías prometido, revelado, que ellos no recibieron, no aceptaron o no quisieron recibirlo. Y algunos de estos ya han descubierto, han recibido la revelación de que Él es el Mesías prometido. El Jesús que rechazaban, Él es el Mesías prometido. El Yeshua, HaMashiach, que habría de venir. Simplemente que, obviamente, dar en esos tiempos esa noticia dentro de la cultura judía sería un caos, ¿no? Casi una blasfemia, ¿no? Aceptarlo. Pero llegará el momento en que Israel lo recibirá y estará dentro del nuevo pacto. Entonces, no, si escuchas a alguien que desprecia a Israel al respecto, yo te diría, debe decir, dale el avión. Pero debo plantear esto. La Escritura dice, no se metan en discusiones que no llevan a ningún fin. Entonces, si tienes la oportunidad de hablar lo que es correcto, habla lo correcto. Pero si no, la Escritura dice, no seas recio, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia, antes de que lo desarrollemos, me voy a adelantar, es Jesucristo mismo. Él es el fundamento de la iglesia, quien es la base sobre la cual descansa toda la existencia, unidad y permanencia de la misma. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que se ha puesto, el cual es Jesucristo. Aquel que venga a poner otro fundamento diferente al Señor Jesús simplemente no es parte del cuerpo de Cristo, ni de la promesa, ni de la restauración, ni del nuevo pacto, ni de la novia, ni de la esposa que es la iglesia. No hay ninguna relación. Él es el único fundamento verdadero. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro fundamento. Si te vienen a hablar de otra, sí, alaba a Dios porque la salvación está en Buda, no es ahí. Estás en el lugar más equivocado posible. O mira, sí alabamos a Dios, pero mira, aquí está Mahoma, su profeta, no es ahí. O Confucio, o quien quiera, o la nueva era, o mira, alabamos al Señor, mira, los ángeles son los que nos sirven, a ellos seguimos. Es más, Jesús es el ángel superior, no es ahí. El fundamento es Cristo Jesús. Y se recuerda lo que vimos en soteriología, la salvación es el plan perfecto cumplido en el Señor Jesús, tomando nuestro lugar, pagando el precio, dándonos libertad y restaurando la relación con el Padre. Expresión, propiciación, libertad,
y relación. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Cristo mismo afirmó que edificaría su iglesia, asegurando su permanencia y victoria. Mateo 16:18. ¿Recuerdan esta pregunta que le hace el Señor Jesús a su discípulo? Dice, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le está hablando el Señor Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Este pasaje ha sido interpretado de diferente manera. Hay posturas, ¿no? En cuanto a la referencia de Cristo a la confesión de fe o al apóstol Pedro. Lo que sucede es esto. El Señor Jesús hace un juego de palabras entre Petros, que es un masculino que significa piedra o fragmento de piedra, y Petra, que en femenino que es roca, masa sólida y fundamento. Petros es algo más pequeño, individual. Petra, una base firme y masiva. Cuando dice tú eres Pedro, le dice tú eres Petros, algo pequeño, individual. Pero sobre esta piedra, Petra, base firme y masiva, fundaré, estableceré mi iglesia. ¿Y cuál es esta piedra? Jesús. La verdad, la confesión que hizo Pedro en cuanto a que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, el Mesías, el que habría de venir, en el cual tendríamos salvación, en el cual habría de venir para librarnos del pecado y de la muerte, eres tú. Y el Señor Jesús dice, sobre esta piedra, esta Petra, fundamento que acabas de dar, edificar mi iglesia. Sabemos que la iglesia católica pone a Pedro como el fundamento y la interpretación tradicional católica. Voy a plantear esto. Es su convicción, ¿no? Que sea verdad, viene ahí la discrepancia. Pero en la interpretación tradicional católica, la confesión de Pedro como fundamento es donde estamos fundamentados. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad que le da sentido a lo que tú y yo creemos. De hecho, en un pasaje Pablo dice, si menospreciamos o hacemos un lado o negamos la resurrección de Jesús, entonces en vano estamos creyendo. En vano nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo que creemos, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo mismo, y esto es su vida y obra y sacrificio, muerte y resurrección en la cruz del Calvario. ¿Quién nos ha dado salvación? Lo que nos ha dado salvación es lo que Él hizo. Y sobre eso el Señor estableció el fundamento de su iglesia. Les decía hace un momento, si alguien viene a decirte es que la salvación está en que creas en ángeles, no es el fundamento de la iglesia. Si alguien te dice, mira, el fundamento está en Buda, en Confucio, en Taipei, no sé, no es el fundamento de la iglesia de Cristo. El fundamento es Jesús mismo. De hecho, el contexto judío, cuando escucharon esto, más bien, en el contexto judío la palabra roca es un título divino dado a Yahweh, que es la roca de Israel. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y el nombre de la roca se lo están dando a Yahweh. Tú eres nuestro fundamento, en ti confiamos, tú eres en donde estamos asentados. De hecho, hay otro salmo que dice,
llévame a la roca que es más alta que yo. Y esto de roca más alta es Él. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío. Entonces, cuando se habla de la roca en el Antiguo Testamento, es un título dado al Padre Celestial, a Yahweh mismo. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está haciendo una confesión mesiánica completa. Jesús el Mesías, Jesús Hijo de Dios, Jesús cumplimiento del pacto. Esa es la clave. La roca no es solo una persona, sino la revelación divina de quién es Cristo. El fundamento puesto es Jesucristo. De hecho, Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa roca firme de cimiento estable es el Señor Jesús. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Pedro sabía sobre esa escritura de Isaías. Pablo, Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyera en él no será avergonzado. Tanto Pedro, que hizo la declaración, pareciera que Pedro desestima la parte de lo que se ha creído que él es el fundamento. No, el fundamento es la declaración que hizo. Y Pedro en su carta parece confirmarlo. Digo, eso de parece es a lo mejor Pedro literalmente parece que ni entendió lo que dijo en ese momento, porque dice el Señor Jesús, esto no te lo confesó ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. La revelación vino de él. Pero Pedro ya en su carta, en Pedro maduro, dice, esa piedra de la cual Isaías estaba hablando, profetizando, es el Señor Jesús. Es el fundamento de la iglesia, de lo que estamos compartiendo en las naciones. Y Pablo en Romanos lo confirma, hablando del mismo pasaje, llevando el contexto, todo el contexto del Señor Jesús. Y no es que alguien lo haya cambiado. Ellos fueron, en este caso Pedro, presencial con el Señor Jesús. Pablo fue presencial con el Señor Jesús en cuanto a que Él se le presentó. Y todo lo que se ha compartido es el fundamento de la obra del Señor Jesús, el Evangelio de Dios. Isaías dice, Dios pone la piedra. Mateo dice, Cristo edifica sobre la roca. Nuevo Testamento, Cristo es esa piedra. La roca de Mateo 16:18 está en continuidad con Cristo como fundamento profético y escatológico. Profético lo que se iba a cumplir y escatológico los hechos finales que ocurrirán. Y entonces viene esa parte de poder aclarar esto. Y vamos a dejarles aquí. El fundamento del cuerpo de Cristo es Jesús. El fundamento de la iglesia es Jesús. De hecho, es obvio, si lo quieres ver así, que es Jesús, porque dice que Él es la cabeza y somos el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿En qué se fundamenta la iglesia? No en Pedro. Es Jesús mismo el fundamento de la iglesia, porque Jesús mismo es el que se presenta en la iglesia sin mancha. Es el que se da por ella. Y si vas a analogía del matrimonio en el cual dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. El primero que procura que su iglesia esté fundamentada correctamente es el Señor Jesús en sí mismo. ¿Te imaginas si tomáramos el principio, y perdón para los católicos, de que Pedro es el fundamento de la iglesia?
vana sería nuestra fe. Pedro no es el fundamento de la iglesia, es el Señor Jesús. Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí. Continuamos la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque tú ideaste, tú planeaste, tú diseñaste el plan divino de salvación para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque le hiciste una promesa a Israel como pueblo escogido y renovaste el pacto en Cristo Jesús para que nosotros como gentiles podamos ser añadidos, integrados e injertados en el nuevo pacto. Gracias, Señor, por el establecimiento de tu iglesia, que es tu cuerpo, porque ahora somos tu cuerpo, Señor Jesús. Somos templo del Espíritu Santo, somos pueblo escogido y, Señor, somos una comunidad de creyentes congregándonos, exhortados a congregarnos en tu nombre. Señor, gracias porque pusiste el medio por el cual podamos crecer en ti. No se crece, Señor, individualmente en el Nuevo Testamento, se crece en coinonía, en unidad, en el vínculo de paz que es la unidad del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a crecer en ti como iglesia, a manifestarte a ti en todo, y Señor, que nuestras vidas sean moradas tuyas como iglesia. En los méritos preciosos nuestro Señor Jesús, te lo rogamos, damos gracias. Amén.